Urgente en La Nación Más, récord histórico de dengue en la República Argentina. Allí donde ves esta cantidad de gente, hay muchos casos de dengue. Carola Suárez, espero que estés con repelente protegiéndote. Buen día, Nación Chiquilina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Es uno de las metodologías de prevención más importante y también la eliminación de cacharros que acumulen agua. Estuvimos hablando más temprano con una infectóloga también relevando, ¿no es cierto?, cuáles son los primeros momentos en los cuales vos tenés que consultar y los primeros síntomas. Los síntomas más importantes, se habla de fiebre alta y dolor muscular, pero atención, no tenés que consultar apenas los tenés, sino que lo más conveniente es esperar como mínimo 48 horas. Los hospitales tanto de Ciudad de Buenos Aires como de provincia empiezan a tener mucha cantidad de gente. En algunos ya se habla de colapso. ¿Y por qué? Porque claro, vos tenés también la contraparte de que no hay suficientes cantidad de médicos para poder atender la demanda de la gente. Así que hay que estar muy atentos porque todavía el mosquito está presente. Se habla de que puede llegar a estar entre 2 y 3 semanas más. Hay huevos todavía que pueden, obviamente, generar esto que yo te digo, los mosquitos que después son los que van a contagiar. Y hay mucho temor porque claramente ya se habla de, el último informe epidemiológico arroja a nivel país 120.000 personas contagiadas y 79 muertos. No todos los casos son iguales, claro. No hay que entrar en pánico claramente, pero tampoco hay que subestimar la situación. En este caso estamos en el Hospital Rivadavia, se hace una especie de admisión porque primero te toman los datos en relación no solo a tus datos personales, sino cuáles son los síntomas y después sí te derivan a la vuelta sobre la calle Las Heras, a la guardia específicamente, donde ahí ya te hacen concretamente el análisis de sangre, Luis. Bueno, déjame que lo sumo al doctor Eduardo López, Carola, que es un infectólogo que nos hicimos prácticamente familiares durante la época de la pandemia, porque lo teníamos todo el tiempo. Doc, soy Luis Novarecio, buen día, Nación. Buen día, Luis, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme a su programa, a hablar. Bien, pongamos en marco de qué implican estos 120.000 casos de dengue, ¿cuánto de ocupación o preocupación hay, Doc? Bueno, en primer lugar, a tener 120.000 casos de dengue en las primeras 10 semanas del año implica que vamos a superar el pico histórico del año pasado. Ese es el primer punto, ¿no? Yo calculo que este año vamos a superarlo con creces porque creo que todavía estamos en la curva de ascenso, diríamos. El segundo punto es que el sistema de salud va a estar más digamos, ocupado, digamos, para esto. Nosotros en el Hospital de Niños, previendo esto, desde el mes de enero hicimos un consultorio para dengue, que está en la calle Mansilla 3120, donde ahí tenemos 5 consultorios y atendemos más o menos de 8 de la mañana a 3 de la tarde entre chicos de primera vez o adolescentes de primera vez y seguimiento, porque a todos los pacientes con dengue hay que hacer seguimiento, diríamos, estamos viendo 80, 85 pacientes por día. Pero el hospital no está colapsado, eso para llevar tranquilidad. Bien. Tenemos internación para dengue, pero es una internación no significativa. Y aquí en el Hospital de Niños le hacemos la parte clínica, le hacemos el diagnóstico, porque tenemos todavía reactivos, Luis, que esto es bueno para que la gente sepa, ¿no? Y le hacemos el seguimiento, si aparece el signo de alarma, le entregamos un folleto explicando cuáles son los signos de alarma y a las 48 horas los citamos a los pacientes para ver cómo es la evolución. Y si es necesario, se interna, ¿no? Así que en ese sentido creo que se está trabajando adecuadamente. Hay un tema que no es menor. Sí. La cantidad de adolescentes que estamos viendo, cuando usted ve las cifras nacionales, va a ver que es muy parecido, muy parecido a la cifra que den los adultos jóvenes. O sea, bien. Este año los adolescentes y chicos de segunda infancia, cuando usted los junta, tiene más casos que los adultos jóvenes de 20 a 24 años o de 24 a 30. Le hago un par de preguntas que pueden parecer obvias, Doc, pero me parece que muchos no sabemos demasiado del dengue. Para que yo me contagie de dengue, tiene que haber una persona que ya tiene la enfermedad, ese mosquito pica a la persona enferma y me pica a mí. ¿Estoy diciendo bien? Está diciendo bien. Y la otra posibilidad es que lo pique una persona
y ponga la hembra mosquito, que es la que pica los huevos, ¿no? Y los huevos, en condiciones adecuadas de temperatura, eclosionan hacia la larva, pupa y individuo adulto. De larva a individuo adulto tardan no más de 7 a 10 días, con lo cual usted se da cuenta la cantidad de, la chance que uno tiene de enfermarse. Claro. Si la hembra pone 300 huevos, fíjese, el año pasado no se hizo buen trabajo de concientización de la gente y trabajar en terreno para el descacharreo, y empezamos a hacer las propagandas fin de noviembre, diciembre, cuando ya el dengue venía en aumento, ¿no? Pero le hago una pregunta que a ver si me queda claro. ¿La larva que luego pasa a estado adulto y mosquita, ya nace con dengue o necesariamente debe picar a un enfermo? Ah, ok. O sea, siempre el ciclo, el vector es pica a un enfermo, pica a una persona sana y contagia. Si la hembra captó el virus dengue, pone el huevo embrionado con el virus adentro. Ah, eso quería saber, no lo sabía. O sea, si hay una hembra que puso huevos y tenía dengue, las mosquitas que nacen van a transmitir el dengue. Exactamente. Ah, mucho más grave. Exactamente. Por eso usted tiene que trabajar mucho en catarreo, mucho en descacharreo, enseñar a la gente, porque a veces hay cosas que a uno le parece normal, tener agua en un florero, porque tiene flores, ¿no? Bueno, sin embargo, ahí con 2 centímetros de agua ya la hembra pone los huevos, ¿no? Segunda pregunta de ignorante que tenemos. ¿Puedo transitar el dengue asintomático como era el COVID? O sea, que tenga alguna molestia, pero no lo suficientemente grave como para ir al médico. Se estima que por cada paciente sintomático, Luis, hay 5 o 6 asintomáticos, pero tienen igual el virus adentro. No sé si está claro. Sí, claro. ¿Me explico? Y eventualmente, si una hembra lo pica y está en la etapa que llamamos los médicos, cuando el virus circula por la sangre, los médicos le decimos viremia, se lleva el virus con la picazón. Ya se lo pregunté una vez, Doc, pero va otra vez. Carísima la vacuna, no accesible para la mayoría. ¿Alguien se la puede comprar? ¿Se vacuna sí o sí todo el mundo o quiénes? Bueno, vamos a poner este contexto. En primer lugar, siempre es conveniente de antes de vacunarse consultar a su médico de cabecera para ver si no tiene factores de riesgo que no puede hacerlo, o que de repente está recibiendo algún tratamiento inmunosupresor o corticoides que no. Ahora, con la primera dosis, esta es una vacuna de 2 dosis, con la primera dosis usted inicia el comienzo de la inmunización, la fabricación de anticuerpos. Pero no hay trabajos que digan que con una dosis usted queda protegido contra el dengue. Por lo cual, usted queda adecuadamente protegido contra el dengue cuando recibe la segunda dosis, que tiene un intervalo entre la primera y la segunda de 3 meses. Con lo cual, hay que decir a la gente que no hay ningún problema en vacunarse, porque la vacuna es segura y eficaz, pero para ser eficaz, todos los trabajos dicen que tiene que tener segunda dosis. Usted puede comenzar el comienzo de su inmunización con la primera dosis, pero tiene que seguir cuidándose a la segunda hasta tener la segunda dosis. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para que uno sepa que hoy por hoy, si está vacunado con una dosis, tiene que seguir cuidándose. Y hasta ahora también se ha visto, Luis, que dar la vacuna de dengue con una dosis no aborta el brote. El brote sigue su camino. Está claro. Bueno, Doc, como siempre un placer, lo vamos a seguir molestando. Gracias como siempre. No, Luis, muchas gracias. Yo creo que bueno esta charla, porque la gente está muy confundida. Te voy a ser sincero. Obvio. Y le voy a decir un tema. Hoy, tener fiebre alta, difícil de manejar, dolor de cabeza y dolores musculares o articulares, es dengue mientras no se demuestre lo contrario. Claro, como nos había pasado con el COVID. Le mando un abrazo. Exactamente. Le mando un abrazo. Un gran abrazo y buen día de trabajo, Luis. Hasta luego. Saludos a la mesa. Carola, gracias. Carola también. Estoy podrido. El COVID, el dengue, el Zika, chikungunya. La verdad, Carola, qué disgusto, ¿no? Totalmente, no nos dejan descansar, Luis. Pero bueno, acá hay una tarea mancomunada. Todos tenemos una responsabilidad. El Estado, ¿no es cierto?, para poder pagarle bien a los médicos, que haya determinada capacidad, ahí me están festejando porque pasó un médico, que haya determinada capacidad de personal dentro de los establecimientos de salud,
Y también nosotros como ciudadanos tenemos que ser responsables en el tema de la prevención. Esto que decíamos, el descacharrar y además claramente cuidarnos con repelentes. Si creo que hacemos todo, podremos avanzar en estas 3 semanas, 3, 4 semanas que quedan para luchar contra el mosquito. Cuídese, chiquilina. Gracias, Estás muy linda. Estás muy linda, Carola. Ay, muchas gracias. No, que sí, que viste que está re guapa. Generoso. Está re guapa. No, está Gracias. Te mando un beso. Un beso grande para usted también. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es de la vida al dólar que una vez teníamos, nos preocupaba?